Perfecto. Aquí el problema principal no son las mulas. Me da pena con el doctor Rodríguez. Aquí el problema principal es que el gobierno no está garantizando la paz y la tranquilidad de los ciudadanos en esos territorios. E incluso con las mulas, ya que se está defendiendo tanto lo de las mulas. Líderes sociales asesinados en el año 2024, 173. Muchas en el departamento del Cauca, ¿no, Luis Ernesto? Y en el año 2025 ya vamos en 109. Ahora, entonces, esto de que con las mulas les garantizo, Aurelio, ¿qué es lo que le garantiza con las mulas? Sobre el dilema ese, Felipe, entre camionetas blindadas y mulas. Los indígenas, como consta en todas las mingas, en todas las manifestaciones, en los recorridos de indígenas que vienen a Bogotá o que han ido a Cali, los indígenas, la Guardia Indígena, también tiene camionetas blindadas. También tiene camionetas entregadas por el gobierno. Así que el dilema de o camionetas blindadas para los blancos, como dijo el doctor Rodríguez, o mulas para los indígenas, no es cierto, los indígenas Pero además, ¿qué tiene que ver la UNP comprando mulas? Es que es lo que yo digo, no tiene la misionalidad, no se compadece con lo que están comprando. Por supuesto, no tienen tampoco la experiencia para comprarlo, porque ahí pues van y se lo compran al primero que les dice que tiene las mulas y que tiene los bastones de mando. A mí me parece que no hay ninguna especialización en la compra por parte de esta entidad de unas mulas que no van a incidir en nada en la protección. Pero María Consuelo, el doctor Rodríguez dice que esta práctica viene desde el 2015. Claro, bueno, por supuesto. 2015 es un poco absurdo, me parece a mí. Por supuesto, hay un montón de lugares de Colombia si donde la gente se mueve no lo mula. dijimos hace 10 años? Pues yo porque no lo supe. Yo porque no lo supe. Porque no gobernaba Petro. No, yo porque no lo supe, la verdad. Yo fui director de un programa que se llama el Plan Nacional de Rehabilitación, que es el equivalente, digamos, al Departamento de Prosperidad Social, hace, ya no me acuerdo, en el año 1992 o 93. 30 y pico. Buena parte, me lo están recordando funcionarios, compañeros míos de entonces, buena parte de los funcionarios que hacían presencia en las regiones en nombre del Plan Nacional de Rehabilitación, a ir a reunirse con comunidades, se movían en mula y el PNR tenía mulas de su propiedad para moverse, para proveerle a los funcionarios, el mecanismo de movilización. Si el gobierno quiere comprarles burros, mulas, caballos, yeguas, potrancos, lo que quiera, lo que les parezca, está muy bien. Mi pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con temas de seguridad? Mi pregunta es, ¿y por qué la Unidad Nacional de Protección se mete ahora Pero es que francamente no entiendo la pregunta, Néstor, porque es que eso tiene que ver con una cosa para moverse. Es que es tan obvia la respuesta. Pero es que la Unidad Nacional de Protección no es una unidad para darle transporte a los colombianos. Claro que tiene que ver y entonces ¿qué tienen que ver las camionetas? ¿El bastón de mando es para moverse? ¿Qué tienen que ver las camionetas? ¿El bastón de mando es para moverse? O sea, están comprando 4.000 bastones de mando. Entonces, hagamos una pregunta, una respuesta, después otra pregunta, otra respuesta. ¿Para qué son las mulas? Pues para moverse, por ejemplo, para hacer patrullaje en unas determinadas zonas. El bastón de mando moverse garantiza la seguridad de esas comunidades indígenas. ¿Van a dejar de matar indígenas porque van en mula? Nada garantiza totalmente la seguridad, Néstor. Aquí han matado gente que tiene 40 personas protegiéndolas. Así que nada de eso. Esa misma pregunta usted la puede hacer con cualquier esquema de protección. ¿Eso garantiza que no lo van a matar? No, eso no garantiza que no lo van a matar. Porque no tenía suficiente protección. Claro, y a otros a pesar de tener suficiente protección. Entonces, la pregunta de ¿eso garantiza? No, nada garantiza, Néstor. Cuando hay una organización criminal que quiere asesinar a una persona, es capaz de superar prácticamente cualquier esquema de protección. Bueno, entonces da lo mismo, todas las preguntas es que no puede ser que da lo mismo tener un burro que tener una camioneta con protección del Estado. Pero bueno. Pero depende, Néstor. Hay unos lugares donde no se pueden mover las camionetas. Es que de verdad. Que los indígenas también tienen camionetas blindadas, pero me sorprende. ¿Usted lo sabe? Claro que sí, porque si van de Timbío.
Claro que si van de Timbío a Cali, pues no se van a ir en mula, porque entonces estaríamos haciendo la pregunta, ¿de verdad es que estamos mandando a los indígenas a Cali en mula? Pues no, los indígenas que cuando van de un lugar del Cauca a Cali, pues claro que van en una camioneta. Yo le veo dos cosas. Hay que verificar cómo funcionan los esquemas colectivos, por un lado, y dos, el tema de la contratación directa, si se hizo de forma adecuada. Claro. Por lo demás, yo creo y el precio unitario. Yo creo que Colombia sí es tan diversa que esto incluso forma parte de lo que se necesita en algunas zonas para proteger a las comunidades. Los seres humanos terminamos, nos caemos, creemos que ya todo está perdido. Pero hay un poder en el corazón desde la experiencia espiritual. Y es volver a empezar. Siempre podemos volver a empezar. Sacamos fuerza desde dentro, recibimos fuerza desde el Dios de la vida, confiamos, creemos y vencemos. El valor de empezar. Ese es el tema del oracional El Man está vivo. Te lo propongo hoy. Vive tu experiencia espiritual. Tú sabes. Jeff Bezos, el cuarto hombre más rico del mundo, ha decidido invertir $25 millones y en este negocio se incluye el derecho para quedarse hasta con el 12% de las acciones de Rappi, eso sí, si se cumplen ciertas condiciones. En estos días en los que Rappi está celebrando 10 años de creación, se combina la infraestructura minorista de domicilios de Rappi con la tecnológica del gigante de comercio electrónico de América Latina. Y aquí está la explicación de por qué Amazon ha decidido comprar, quedarse e invertir en Rappi, en la empresa colombiana. Es que tener acceso a la red logística de Rappi es para Amazon otra manera de competir para el gran peso pesado regional del comercio electrónico, es decir, competir con Mercado Libre. Amazon, que sigue invirtiendo en aerolíneas, en un distribuidor de comestibles, en fabricantes de partes de electrónicos y electrodomésticos y ahora también en Rappi, esta empresa colombiana fundada en 2015 que hoy es de las más famosas en mensajería y domicilios desde México y Chile. La explicación de por qué Amazon ahora decide invertir en Rappi es por competencia, porque va a crear un bloque para competirle a Mercado Libre. El gobierno de España está prohibiendo esta mañana el ingreso de 2 ministros de Israel a su territorio, que es la manera de responder al otro veto al primero de Israel a funcionarios del gobierno de Pedro Sánchez. Hace apenas 24 horas, Néstor, el gobierno de España anunciaba esas medidas de sanción contra Israel como consecuencia de lo que denominó el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como un genocidio. La primera respuesta israelí, y se cree que no será la única, fue la prohibición de entrada a su territorio de 2 ministros, entre ellas la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, y la ministra de Juventud, Sira Rego, que es de origen palestino. Pues bien, el gobierno de España acaba de responder en reciprocidad y ha prohibido la entrada de 2 ministros del gobierno israelí, el de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gavir, y el titular de Hacienda, Bezalel Smotrich. No son 2 ministros cualquiera, son seguramente los 2 ministros más extremistas de un gobierno ya de por sí bastante extremista. Recordemos que Itamar Ben-Gavir en el año 1995 se hizo famoso, por ejemplo, por amenazar al entonces primer ministro Isaac Rabin 3 semanas antes de que lo mataran. De hecho, quienes lo conocen señalan que en su casa tenía una foto de Baruch Goldstein, el acusado y condenado de haber matado al que fuera primer ministro de Israel. Esta mañana, como digo, se ha conocido la medida, la ha presentado... Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. Señor ministro del Interior, Armando Benedetti, buenos días, ministro. Muy buenos días a usted, a la mesa de trabajo y a cada uno de sus oyentes. Ministro, veo que usted está planeando denunciar al alcalde, es una denuncia penal, le pediría esta primera aclaración, denuncia contra los alcaldes de Cali y Medellín que están hoy en Washington en un viaje que no le ha gustado mucho al gobierno. ¿Por qué razón, ministro? A ver, en principio sería una denuncia disciplinaria. Ellos están usurpando funciones como son las que tienen que ver las relaciones exteriores, que son propias del presidente de la República, seguridad nacional, orden público. A ver, a mí me hubiera gustado de que ese viaje hubiera sido mancomunadamente con el gobierno nacional para ir a buscar la certificación, pero además, donde ellos han ido o han asistido a algunas reuniones, no tienen nada que ver con quién certifica. Quien certifica en Estados Unidos
en Estados Unidos es el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia. A día de hoy no se han reunido con nadie de esas entidades. Por el contrario, se han reunido con 4 congresistas, de los cuales 2 tienen que ver con personas o congresistas que han atacado muy duramente al gobierno. Luego yo lo que veo es más bien que es un show político y no es gratis que las personas que iban a viajar y que viajaron sean opositores al gobierno nacional. Luego lo que están haciendo no sirve para absolutamente nada. Quienes han viajado realmente han sido los ministros de Justicia, el ministro de Defensa y sobre todo el comandante, el general, el director de la policía, el general Triana, quien es un excelente policía, es un excelente hombre. Creo que hacía mucho tiempo en la institución de la policía no había una persona como él. De eso depende la certificación, vamos a hablar claro, la certificación depende de las 50.000 hectáreas erradicadas, de las cuales deben haber 30.000 para esta época. El objetivo se ha cumplido, nadie puede decir que no estamos dando la lucha, la pelea contra el narcotráfico. Fíjese usted lo que pasó desafortunadamente, lo hablamos en estos micrófonos al día siguiente, cuando 13, 14 hombres de la policía fueron incinerados al norte de Antioquia por estar tratando de erradicar los cultivos de coca para llegar a ese número o a esa cifra. Entonces, lo que están haciendo allá, insisto, es un show político porque no están hablando con quien certifica. En esas ciudades no se produce la coca, sí son víctimas de ellas, por más que todo Cali, con el cual hemos estado pendiente del señor alcalde de la ciudad de Cali, y él lo sabe y así lo ha reconocido públicamente. Pero insisto, no están haciendo nada. Y están hablando. Ministro, si no están haciendo nada y no se han reunido con nadie, que es cierto, con nadie del gobierno de Estados Unidos, ¿cuál es la usurpación de funciones? Que están hablando sobre temas de relaciones exteriores. Porque si usted habla con un senador. Pero uno no puede hablar sobre relaciones exteriores con quien quiera. No, si usted es alcalde tiene unas. A ver, las relaciones exteriores, según la Constitución, se tienen que hacer con base y solamente es ámbito y fuero del señor presidente de la República. Además, cuando un funcionario público, cualquiera que sea, si sale a entrevistarte con otros funcionarios públicos de otros estados, usted tiene que tener permiso, porque así lo dice la Constitución del presidente, que en este caso está delegado en el Ministerio del Interior. Entonces, si usted se va para Disney, se puede ir solo como alcalde, no hay problema. Creo que de pronto necesita el permiso del consejo, no sé cómo es el tema. Pero si usted es alcalde y se va a entrevistar con otros actores políticos y funcionarios del Estado, tiene que pedir el permiso porque usted está saliendo en un tema de trabajo. Lo mismo que el presidente del Congreso, si se va a entrevistar con el presidente del Congreso de Estados Unidos, tiene que pedir permiso. ¿Esto no podría devolvérsele a ustedes? El presidente Petro, siendo congresista, antes de ser presidente de la República, ¿no fue 1, 10, muchas veces a Washington a reunirse con congresistas en Washington, que es lo mismo que están haciendo los alcaldes hoy? En esa época se iba a hablar sobre derechos humanos y él decía que iba a hablar sobre derechos humanos. Ellos, los alcaldes, han dicho que van a hablar sobre el tema de certificación y no han ido a hablar con nadie que tenga que ver con la decisión de la certificación. Son dos cosas completamente diferentes. Sí, entonces sí se puede ir a Washington a hablar de derechos humanos, pero no de narcotráfico. Es que no están hablando de narcotráfico, ellos son los que han dicho, ellos son los que han puesto la agenda supuestamente a la que iban a ir a buscar la certificación. Y la certificación la da el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia, unos funcionarios especificados, especializados para ello, con los cuales no han tenido nada. Luego, si usted va a ir a hablar con 4 congresistas, de los cuales 2 solamente hacen hablar mal del gobierno con adjetivos, y van 2 alcaldes que hacen parte de la oposición, no tenemos que ser muy inteligentes para saber qué es el show de la política. Gustavo Petro fue a hablar mal del TLC entre Colombia y Estados Unidos. No fue a hablar solo de derechos humanos, fue a hablar también del Plan Colombia-Washington. Claro, porque era una decisión del Congreso de los Estados Unidos y del Congreso de Colombia, y cuando hay una decisión de ese tipo, usted puede ir a hablar con los actores. Aquí ellos dicen que van a hablar de certificación sin hablar con los que tienen que hablar de certificación. Eso es un show político, repito. Si usted va a hablar sobre el TLC y le va a explicar a los congresistas de Estados Unidos que eso es mala cosa para el país de Colombia, como lo fue, entonces usted está actuando con base en eso, pero usted está haciendo el lobby ante quien va a tomar la decisión. Y era senador de la República y se iba a entrevistar con otras personas que son senadores.
Aquí usted es alcalde. Sí, y la pero, Constitución ministro, dice que el alcalde tiene que pedir permiso. Yo cada ratico firmo permiso para los alcaldes en los departamentos de todo el país. sí. Cuando son Pero, invitaciones, ministro, cuando se van a reunir con otros funcionarios de otros países. Pero, ministro, no es la primera vez que algún colombiano va a Washington a hacer lobby. De hecho, los empresarios hacen lobby todos los días en los Estados Unidos. Sí, pero no son funcionarios públicos. Y la Constitución no los obliga a pedir permiso. Pero, a ver, es que ministro, aquí, Felipe, es que si usted es alcalde y se va a entrevistar con otros funcionarios públicos, es así. De hecho, de los 5 alcaldes, solamente fueron 2. De pronto los otros 3 revisaron jurídicamente qué podía pasar. Ministro, se curaron en salud. Cuando usted era congresista, creo recordar, usted viajó a Washington también, siendo funcionario público. Sí, pero fui a hablar con la OEA. Y era para un premio que me iban a dar. ¿Se reunió con funcionarios? ¿No se reunió con congresistas en Washington? No, solamente era con la OEA porque me estaban dando un premio, porque en la presidencia yo revisaba las leyes y buscaba el impacto social que podía tener cada ley en la sociedad, y eso lo hicimos con la ONU, y la OEA me premió por haber tenido esa práctica como presidente del Congreso. ¿Y usted no hizo gestiones en ese momento? ¿No se reunió con congresistas? No, porque para hablar del TLC. No tenía las relaciones con los senadores. Creo que la primera vez que vi un senador de los Estados Unidos fue hace poco, con a Bernie Moreno y a Rubén Gallego, que estuvieron en el Palacio de Nariño, en Casa de Nariño, con los cuales nos reunimos, y la reunión, como lo he dicho varias veces, fue demasiado buena. De eso le iba a preguntar, ministro. ¿Por qué al gobierno le parece bien reunirse con Gallego o con Bernie Moreno, uno demócrata, el otro republicano? ¿Le parece bien esa reunión en Bogotá? Y mal que con esos mismos congresistas se reúnan los alcaldes de Medellín y de Cali, que están en Washington. Es que no nos parece mal, es que nos parece muy bien que lo hayan hecho, pero para salir usted tiene que pedir un permiso. Es que eso no me lo he inventado yo no digo que parece mal, sino que tiene que pedir un permiso cuando usted es funcionario público y va a salir. Los alcaldes y los gobernadores, pero si se van para Disney, es que eso no lo tengo bien claro. El permiso público de un alcalde ante los consejos. Se los da el consejo. Depende, si se va para Disney. Si es para los otros, yo firmo todos los días. Le puedo mandar una certificación esta tarde de cuántos permisos me han pedido alcaldes y gobernadores de este país. Tendría que haberle pedido permiso a usted. Ha debido. Si iba para otras funciones, porque son funciones de su trabajo, él va a trabajar allá. No hay ninguna duda que está trabajando. Ministro, suponiendo... estoy leyendo, Néstor, el concepto 227791 de función pública del 2022 y no diferencia. El artículo 112 dice permiso al alcalde. El alcalde, para salir del país, deberá contar con la autorización del Consejo Municipal y presentarle un informe previo sobre la comisión que se proponga cumplir en el exterior. En caso de no hallarse en sesiones el Consejo Municipal, le corresponde al gobernador conceder la autorización de salida. No diferencia entre quienes van a Disney o quienes van a hacer gestiones. ¿Cuál es su teoría, ministro, sobre esto, para aclararlo? ¿Por qué los alcaldes tendrían que pedirle permiso al gobierno nacional? Porque la Constitución, no tengo ahora mismo el artículo, estoy pidiéndolo, pero no me lo dan, es que el alcalde o el gobernador, cuando salen en un plan de trabajo, y aquí están trabajando, tienen que pedir permiso al presidente de la República. El presidente de la República, como eso es tan extenuante y tan pedido los permisos, se lo delegó, yo no sé hace cuánto tiempo, a los ministros o al Ministerio del Interior. Y es el ministro del Interior quien siempre tiene que dar el permiso para salir si usted va a trabajar. Si usted se va para Disney, es entonces el consejo el que le da el permiso, porque se va de vacaciones o algo por el estilo, va a salir del país y tienen que dejar a alguien encargado para que sea casi siempre el secretario de gobierno o quien designe el alcalde o el gobernador. Pero cuando se va a hacer aquí es más, yo por ejemplo las que más firmo son cuando son invitaciones que le hace un gobierno a ciertos alcaldes.
ahora fueron varios Sí. para Corea, y ellos me están llamando constantemente con el alcalde de pero Arán, si hay, y además para ministro, funcionarios si hay- y para si hay- funcionarios de la alcaldía también. Claro, si hay una invitación de otro estado, claro, porque se supone que ese alcalde a quien usted está autorizando viaja. Pero no autorizado solamente para por el eso, Estado sino para, colombiano. para y porque el sí, otro pero no estado solamente paga el para viaje. eso, si van, no solamente si son invitados, sino si ellos se van en busca o reuniones o agenda con otras dirigentes o actores o funcionarios públicos del Sí. otro país. Sí, ministro, le pregunto aquí desde Washington. Usted dice que no se han reunido hasta ahora con funcionarios del Departamento de Estado. Es cierto, pero es posible que se reúnan esta tarde con Christopher Landau, quien es el subsecretario de Estado. Y pues eso Sí. sería un golpe también durísimo para el gobierno, porque no han sostenido ninguna reunión Landau con ustedes, no los ha recibido, y sí se reúnen con los congresistas por invitación de Estados Unidos, porque Estados Unidos, cuando fueron Pero los ¿por qué usted dice congresistas que no los han a recibido? Colombia, porque estuvo en Colombia el subsecretario Landau asistiendo al funeral de Miguel Uribe Turbay, y fue un viaje en el que estuvo algunas horas en Bogotá y no se vio con ningún funcionario del gobierno. Pero está equivocado. Primero que todo, usted arranca la introducción. Ah, ¿sí se reunieron diciendo con que Landau? A ver, no me hable en tono de reto, porque yo no lo estoy retando, pero si quiere lo reto. Usted fue el que empezó diciendo que era que no nos había recibido. Para que alguien no me reciba, he tenido que haber hecho un pedido de que me reciban. Nadie ha pedido que lo reciban. Él estuvo en Colombia, tengo entendido que va a ser el embajador, entonces nadie pidió que lo recibiera. Luego, si tú no pides que te reciban y no te reciben, nadie te ha dejado de recibir porque tú no has pedido que te reciban. Sí. Uno, Está- dos. Él se ha reunido con el ministro, director de la discúlpeme. policía y con Le- el ministro de Defensa y con los ministros que han estado allá en Estados Unidos por los temas de certificación. Porque esto no solamente es sobre ese tema, sino tiene que ser con personas muy cercanas a Marco Rubio se han reunido. No puedo dar ese tipo de datos en los últimos 2 meses. El director de la policía, el ministro de Defensa, etcétera, que tiene que ver con la certificación. Esos son sobre todo los del Departamento de Justicia, y después viene una aprobación que tiene que ver con una comisión especial. Con esos son los que hay que ir a hablar para el tema de la certificación. Sí, ministro, Que no lo hay. le entendí que el señor Landau, que es subsecretario de Estado en Washington, va a ser el nuevo embajador en A Colombia. Latinoamérica. No sé, algo de eso. Yo no sé si fue que entendí bien o mal, pero bueno, de pronto no me quiero enredar eso, pero eso es lo que yo había entendido con su última visita, pero le repito, no sé. Pero lo que sí quiero dejar claro es que dice el periodista que hay una posibilidad para que se reúnan. Entonces, si hay una posibilidad, entonces el viaje fue planeado sin esa posibilidad real de que existiera o no existiera. Luego es más un show político que buscarle el tema de la certificación, que no depende de nada de los actores políticos con los que se están reuniendo. Sí, ministro, Sí, ministro. A ver, adelante, Juan Camilo. Sí, no, simplemente era para preguntarle al ministro si eso es un argumento válido para presentar una denuncia en contra de los alcaldes. Ellos se reunieron con los congresistas y con gente de la embajada el 14 de agosto y les extendieron la invitación. Los congresistas les dijeron, oigan, ustedes deberían venir a Estados Unidos y contarle a los demás congresistas los problemas que tienen y que están enfrentando en materia de seguridad en sus territorios. Luego ellos lo que hicieron fue atender esa invitación y ahora pues uno ve la posición del gobierno que dice que los va a denunciar simplemente porque aceptaron una invitación extendida. No, es porque no es por el argumento ni de que vayan a hablar. Cada uno puede ir a hablar lo que quiera y lo que tenga en gana. Lo que le estoy diciendo es que la Constitución dice que usted debe pedir permiso cuando es alcalde, se va a ir a hablar con otras personas, con otros actores políticos de otro país, y más si es una invitación como usted lo señala. Vale, ministro, quedo pendiente del artículo de la Constitución, si le parece, en donde dice que los Sí. alcaldes tienen que pedir Yo lo permiso tuiteo al más, gobierno. yo lo ¿Vale? tuiteo, Vale. yo lo tuiteo más Vale. adelantico aquí con Vale. usted más. Ministro, le hago una pregunta final sobre este tema. Suponiendo que usted ha repetido varias veces que los alcaldes fueron a hacer show político, ¿no sería la primera vez? ¿Está prohibido hacer show político en opinión del gobierno? Es que hay una reglamentación que ellos están extralimitando en sus funciones. La certificación es un tema de seguridad nacional. La certificación tiene que ver con relaciones exteriores. Se están extralimitando en sus funciones. Pero si usted mismo me está diciendo que no han hablado con nadie del gobierno
sobre la Pero desertificación. pero es que son ellos los que están diciendo que van a hablar de eso. O sea, es que yo le estoy diciendo es que es tan show político que ni siquiera han ido a hablar con lo que ellos tienen que ir a hablar de lo que están hablando. Es como si yo digo que voy a ir a Alaska a hablar de osos polares y no me encuentro ni un oso, ni quien caza osos, ni nada, y me quedo haciendo una fogata. Y eso es como lo que si le yo quiero lo acuso insistir. a usted de matar osos polares si no encontró No, osos. porque la ley dice que cada vez que salga del país tiene que pedir un permiso y no lo pidieron. O sea, ustedes son los que me dicen que le hacen invitación. Ustedes son los que me dicen a mí que fueron a hablar de certificación. Y yo les digo, no están hablando con nada de certificación, están haciendo show político, no pidieron el permiso. Y además de eso, insisto, no han pedido el permiso y lo que están haciendo es un show porque no están hablando con los que tienen que hablar, y ese es un tema de extralimitaciones de funciones. Solamente lo puede hacer el presidente de la República a través del ministro de Defensa, el director de la Policía y la Cancillería. Eso es lo que pasa. Yo solamente estoy pidiendo que investiguen, investiguen. Es que cuando usted dice que investiguen, es un derecho que uno tiene. Si cuando uno dice que está persiguiendo a alguien, si usted me dice es que lo estoy persiguiendo con la justicia, quien está ofendiendo es a la justicia. Uno tiene un derecho, es que si disciplinariamente hay un error o no hay un error. Sí, ahora usted no está pidiendo que investiguen, usted los está denunciando por usurpación de funciones. Eso es una denuncia. Sí, por eso le digo. Ministro, le hago una pregunta final porque al final tiene que ver con todo esto, que es la aspersión aérea que anuncia el presidente Petro desde su cuenta de Twitter en las últimas horas. Digo tiene que ver porque al final es lo mismo, que es la desertificación. ¿Por qué el gobierno cambió de opinión alrededor de la aspersión, de la fumigación aérea de cultivos con hoja de coca, ministro? A ver, eso tiene que ver con lo que pasa en López de Micay, en el Cauca, con lo que tiene que ver con el Tambo, Argelia, Honduras, toda esa región donde se produce mucha coca, donde obligan a la población civil y si no lo hacen, la matan. Y le estoy diciendo que obligan a la población civil entre 3.000, 4.000 personas que rodeen automáticamente a la policía, la acerquen a los piquetes de los militares y los secuestran. Son 3.000, 4.000 civiles que salen a las calles a acercar y a secuestrar a los militares. He escuchado a algunos dirigentes políticos hablando de que cómo sucede eso, etcétera, sin saber nada de la parte militar y casi que pidiendo que la fuerza pública responda, lo cual habría una matanza en la cual nos arrepentiríamos todos de qué forma si la fuerza pública, ya sea por miedo, temor o por hacerse valer o respetar, terminará disparándole a la población civil. Ahí lo que sucede es que las estructuras criminales hacen y obligan a que eso suceda porque también los engaña y le dicen que debe haber una sustitución forzada de los cultivos. Lo que ha querido hacer el gobierno es primero comprar el cultivo de la mata de coca con su raíz y luego la sustitución de cultivo. Eso es lo que debería hacerse en el país. Pero como está pasando con este tema, con las azonadas que vienen pasando, el presidente, o es lo que yo interpreto, que en esa región del país podría entonces, o habría la única forma, sería a través de la aspersión. Porque ahí entonces ni se está forzando a que se erradique o haya sustitución de cultivo, pero las estructuras obligan a las azonadas, habría que utilizar la aspersión. Claro, ministro, a ese territorio es lo que uno se refiere. Sí, este tema de las sazonadas no es nueva, ministro. Las hemos venido viendo desde que se suspendió o condicionó el uso del glifosato y sobre eso quisiera preguntarle, porque el presidente Petro le pide a la Corte reconsiderar el alcance de esa sentencia de 2017, pero la verdad es que la pelota está en el Consejo Nacional de Estupefacientes, donde incluso usted, su ministerio tiene asiento a través de su cartera, ministro. Y quisiera preguntarle qué tan en serio está hablando el presidente, si ya presentaron formalmente la solicitud para avanzar en los criterios que exige la Corte, como por ejemplo el principio de precaución, la consulta previa, entre otros. Bueno, a ver, lo que se busca es tratar de alguna u otra forma de anticiparnos a lo que está pasando o sigue pasando, como usted dice, que las sazonadas que se están pasando. Lo que pasa es que las sazonadas se vienen presentando más seguidas que antes, y es debido a que ahora atacan con drones, ahora tienen mayor control sobre la población civil,
a que nosotros dimos un golpe durísimo hace un mes o algo así en el municipio de Honduras, donde consiguieron 5 casas, donde había más o menos 250,000 municiones, granadas, etcétera, drones, una cosa increíblemente en números del arsenal que tenían. Entonces, lo que queda claro es que ahí solamente la erradicación, en la única parte en el país donde la gente se inscribe y después no vuelve a aparecer o se desinscribe, es ahí. Lo que pasa en el Catatumbo, por lo menos que yo sepa, hace 1 o 2 meses, iban más de 7,000 familias que se estaban inscribiendo para eso. Ahí en López de Micay, en ese cañón de Micay, es imposible. Cuando se inscriben, automáticamente se desinscriben o no aparecen. Claro, Parecería ministro, entonces pero que hay que empezar a tomar la solución sería a través de eso. Sobre la solicitud, ¿el gobierno ya le planteó formalmente la solicitud a ese Consejo Nacional de Estupefacientes para regresar el glifosato a la aspersión aérea? No se ha planteado. Lo que ha creado noticia y lo que estamos comentando es el X del presidente. Pero como la pregunta como tal, usted me está diciendo que si ya se planteó el consejo, a este consejo no se ha hecho. Sí. Ministro, ¿van a fumigar con glifosato o tienen un químico alternativo? No. A ver, lo único que hay de noticia, lo único que nos tiene en este debate, y es lo que estamos haciendo ahora, es con base en el X que puso el presidente. Sí. ¿Usted se enteró por el trino del presidente? No, yo había escuchado de alguna u otra forma, yo entre los consejos de seguridad y las condiciones de combatir a estas personas, ese es el problema de la población civil, de cómo usan a la población civil. El otro tema muy sensible que la gente no cae en cuenta es el tema de los drones. Pueden lanzarte granadas desde una altura de 900, 1200 metros, y lo que se ha hecho en el Catatumbo y lo que se tiene ahí en ese cañón de López de Micay son decenas, cientos de drones con los cuales están atacando a la población civil y están atacando a la fuerza pública y a los militares. Entonces, es lo que le quiero decir, que es una cosa muy compleja, que yo veo muchas reacciones diciendo cómo es posible que en este país secuestren 70 policías, pero sería mucho más absurdo y anacrónico decir cómo es posible que la fuerza pública le dispara a la población civil. Sí, ¿no le parece curioso? Ahora, no son excluyentes, ¿no? Es decir, el hecho de que no se le dispara a la población civil no implica que los militares y policías tengan que agachar la cabeza y ser humillados por supuestos integrantes de la comunidad. Van 54 No, ellos tienen todo el respaldo del gobierno nacional, pero es al contrario. Usted se imagina cómo le dispararán a 2,000, 3,000 personas. Es que yo no estoy hablando que es que son algunos integrantes de estructuras criminales que se mezclan. Es que obligan a la población civil, so pena de que los asesinan o los matan si no salen de sus casas a hacer la azonada y acercar a la fuerza pública. Entonces es muy complicado que 70 personas abrieran fuego contra 2,000, 3,000 personas de la población civil. Eso sería una locura completamente. Entonces lo que tenemos que entender de que hay una situación en la cual es completamente especial y que es una nueva forma, no es un combate directo entre una parte y otra parte, un grupo irregular y el ejército, de una trinchera a otra trinchera, como la gente cree que es, y que por qué no disparan o por qué no bombardean. Eso no es así, porque es la población civil la que está ahí, la que usa. Ministro, le agradezco estos minutos, la explicación para los oyentes de Blue Radio, muy amable. A usted, muchas gracias. Gracias, señor. Es el ministro del Interior, Armando Benedetti, que hace parte de ese Consejo Nacional de Estupefacientes. Felipe, con 2 historias. Esta, la del regreso de las aspersiones, de la fumigación desde el aire en comunidades. Bueno, esto es medio país en donde ha habido azonadas para atacar a los militares. Sí, obviamente más de medio país, Néstor. Sí, estos son 13 departamentos en donde ha habido azonadas. Y la otra, Felipe, la decisión del gobierno de presentar una denuncia, dice el ministro, de carácter disciplinario contra los alcaldes que se encuentran en Washington. Sí, en un enredo jurídico que el ministro pues no logró explicar, porque es que es difícil, Néstor, y está buscando una norma constitucional que yo creo que no va a encontrar, porque quedó de publicarla, ¿no? Sí, pero no Héctor, la va a encontrar los alcaldes para salir del país necesitan autorización del presidente de la República.
No, necesitan autorización del Consejo, como lo hemos dicho desde temprano. Pero no del presidente. Yo creo que no, pero el ministro dice... La ley 136, que es el Código de Régimen Les Municipal, sugiero estar pues, pendiente de la cuenta en Twitter. Es el Twitter Consejo Municipal. del ministro. No, pero no la va a dice que encontrar, publicar no la va a encontrar, Néstor. Mire, la Constitución dice en el artículo 129, que puede ser la razón del error del ministro, el artículo 129 dice que los servidores públicos no pueden aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros u organismos internacionales, ni celebrar contratos con ellos sin previa autorización del gobierno. De donde se ha entendido que si, por ejemplo, a un funcionario público lo invita, el gobierno de los Estados Unidos o el gobierno de la China. El de Corea, lo que estaba diciendo ahí el gobierno de la China o de Corea invitan mucho. La China invita mucho, invitaciones, pues, forma parte de su diplomacia. Ellos pagan los tiquetes, ellos pagan la manutención de esos alcaldes. Claro, entonces ahí se aplica y ponen el pasaje y los viáticos y etcétera. Entonces, ese caso se requiere permiso, porque también lo dice el numeral 18 del artículo 189, que es el de las funciones del presidente, que dice que le corresponde al presidente conceder permiso a los empleados públicos nacionales, a los nacionales, no a los territoriales, que lo soliciten para aceptar cargos con carácter temporal o mercedes de gobiernos extranjeros. Mercedes, pues, es una expresión anticuada, digamos, del siglo XIX, para decir recibir favores, invitaciones, prebendas, etcétera. Eso es lo que, y eso está repetido en varias leyes, en la ley disciplinaria, en la ley de la función pública. El ministro confunde además, Néstor, dos cosas. Uno, la comisión de servicios, y otra, las vacaciones o las licencias. Es que cuando él dice, por ejemplo, para ir a Disney o para ir a trabajar, no, es que cuando uno va a Disney, el presidente Petro, por ejemplo, él cree que él puede ir a París y quedarse 2 días descansando, o puede ir a Chile y irse a un sitio a escribir un capítulo de su libro. No puede, está violando la ley, porque un funcionario público, cuando está trabajando, y cuando está en vacaciones, pues tiene que tramitar las vacaciones, tienen que concedérselas y estar en esa condición de vacaciones o de permiso, y si no, pues está trabajando, incluso si es un sábado o un domingo. Entonces, esa es la confusión. Yo creo que el ministro tiene un enorme error. Él cree que, ahora, si la invitación a los alcaldes fue una invitación de la Secretaría del Departamento de Estado, ahí o lo que fuera, pues otro escenario. Efectivamente estaríamos en ese tema. Pero hasta ahora no hay información de que eso sea así. No parecería que ese sea el escenario. Luis Ernesto, 8:37 minutos. Pero, digamos, y lo digo con conocimiento de causa y experiencia, cuando un gobernador, yo lo tuve que hacer como viceministro varias veces, tramitar los permisos de salida de los gobernadores y de varios alcaldes cuando salían del país en funciones. Una cosa, como lo decía ahorita Héctor, y tiene razón, es si el gobernador está en vacaciones, pues entonces pide las vacaciones, pero además es a través de un decreto presidencial que se encarga a una persona como gobernador del departamento o como alcalde de la ciudad durante el periodo de ausencia. Aplica también, por ejemplo, cuando estuve en la ciudad de Bogotá, cada vez que la entonces alcaldesa Claudia López salía del país, o en funciones o por vacaciones o lo que fuera, se necesitaba tramitar ante el Ministerio del Interior un permiso para la salida del país, y en ese decreto el presidente de la República designaba quién era el alcalde o alcaldesa encargada de la ciudad. Eso aplica para la Alcaldía Mayor de Bogotá, solamente para la Alcaldía de Bogotá. Claro, eso aplica para distritos. Es que ahí está el punto, Ricardo. Sí, solo para aquí hay una ley de municipios y hay una ley de distritos. Cartagena es un distrito, Bogotá es un distrito. ¿Barranquilla tal vez es un distrito? Santa Marta es un distrito. Claro, Barranquilla es un distrito. No es un municipio, porque tiene una ley especial. Ahí estaría la bolita de por qué curiosamente no fueron ni el alcalde Char, ni el alcalde Turbay, ni el alcalde Galán. Entonces, exacto, ni Medellín ni Cali estarían cobijados por la ley de distritos. Cartagena, Barranquilla y Bogotá sí. Y esos requieren el trámite que tiene, Medellín, por ejemplo... Medellín también es distrito. Ok, entonces de pronto ahí, en mi opinión, para salir del país...
Es que aquí hay quizá un malentendido. Yo entiendo, por ejemplo, los alcaldes tienen autonomía para definir que en el marco de sus funciones deben salir del país a hacer promoción de su municipio, de su ciudad, deben salir a encontrarse con congresistas de Estados Unidos, y eso lo hacen permanentemente. Eso no ellos no tienen que, entre comillas, pedir permiso para decidir qué van a hacer eso. Ellos lo que tienen que hacer es tramitar ante la Presidencia de la República, del Ministerio del Interior, el decreto que los faculta para salir a ejercer esas funciones del país, y adicionalmente en el que se encarga a la persona que va a ejercer durante el periodo de ausencia del alcalde como alcalde encargado. Insisto, eso es usual, y aunque me parece una pendejada realmente este rifirrafe entre alcaldes y gobierno nacional, en vez de estar trabajando todos mancomunadamente por la desertificación, pues para evitar, la desertificación, ahí sí hay un tema legal en el cual tiene razón el ministro Benedetti. Ahora, ahí hay un tema, Néstor, y es el tema de que según los conceptos de función pública, esto no aplicaría. Es decir, hay una zona gris que seguramente es lo que lleva al ministro Benedetti a insistir en que aquí habría una infracción, porque siempre se habla en la ley de que el permiso para los alcaldes lo conceden los consejos municipales. Siempre y cuando los alcaldes, como me parece que fueron, Felipe, pagando sus propios tiquetes, que es la razón por la cual el gobierno no tendría pero en todo que caso emitir no es de la autorización. Constitución. Sí, yo no creo que ellos hayan ido... No, me confirman desde ambas ciudades, Felipe, Cali y Medellín, que los alcaldes se pagaron sus tiquetes. Así que no hay en la práctica, no están recibiendo... Pero, o sea, no hubo un gasto del erario para el viaje de ellos. No hubo, al contrario, hubo gasto del erario colombiano. De Colombia, no de Estados Unidos. Es decir, si el departamento No, a lo que me refiero es si ellos se pagaron sus recursos, pero la plata no salió de las ciudades. Si ellos se pagaron su viaje. Claro que sí salió de la ciudad, claro, ellos están en una comisión de servicios en el exterior. Y está bien, digamos, y no hay nadie irregular. No, lo que le intento Entonces no decir, le entendí, Felipe, Néstor. Felipe, el gobierno da autorización cuando los alcaldes son invitados por otro estado, porque si Estados Unidos hubiera pagado el viaje, eso se considera una dádiva o un acto que no puede tener reciprocidad. Pasa en la práctica en todos los países del mundo. Para esos efectos, cuando los alcaldes no se pagan su tiquete, se necesita la autorización del gobierno. Como aquí, al contrario, le estoy diciendo, los alcaldes, el de Medellín y el de Cali, se pagaron ellos solitos, la ciudad, pues... ellos no, la ciudad. Sí, ellos, la ciudad. Porque sí. están en comisión de servicios, en el exterior. Es que esa es una condición de la función pública y se la otorga un permiso el consejo de la ciudad. No es cierto que el presidente tenga que nombrar los reemplazos de los alcaldes cuando el alcalde está en falta temporal, está en comisión, porque justamente, y es la razón de mi error, no está en falta temporal. Una alcaldía hay ausencia temporal cuando el alcalde, por ejemplo, está en licencia o está en vacaciones. Y en ese caso, entonces sí, el presidente de la República, en el caso de los distritos, y todas las 5 ciudades grandes de Colombia son hoy distritos. Todas las 5 ciudades son hoy distritos, con distintos actos, pero todas son distritos. En ese caso, si el alcalde de Cali se va de vacaciones y hay que nombrar un encargado, ese alcalde lo nombra el presidente de la República por vía de la ley de los distritos. Pero si el alcalde se va en comisión de servicios del exterior, es decir, él sigue siendo el alcalde, pero encarga él mismo a un funcionario de la estructura de la planta de la alcaldía para que ejerza las funciones cotidianas, como una especie de ministro delegatario, digamos, pero él sigue siendo el alcalde, no es que tengamos dos alcaldes. Voy a una noticia. Esto es otro episodio más. Sí, eso es otro episodio más de toda esta, yo diría, tragedia, drama, comedia, de todo, de la arrodillada de los dirigentes colombianos ante Estados Unidos para la desertificación. El tema jurídico y el artículo y el inciso y el parágrafo. No, aquí lo que hay de fondo es que unos se van a arrodillar, los otros no quieren que se arrodillen, sino que se arrodillen sean ellos, y entonces, como no le pidieron permiso para ir a arrodillarse, entonces el otro le dice, no, yo soy el que me puedo ir a arrodillar sin permiso. Y entonces dentro de todo esto, además aparece, óigalo bien, colombianos, yo estoy aterrado, Néstor, estoy que me desmayo desde hace 12 horas. A ver. Petro diciendo que aspersión aérea con glifosato. Petro, oigan bien, colombianos, ya esta es la última acto de hinojos, de arrodillamiento
de Petro. Ojo que no ha dicho Petro, el de la glifosato, izquierda. ¿no? Está Petro, el anunciando de la que haya izquierda. excepción. Aurelio, todavía de No, ahí toca no, cumplir pero- unas condiciones de la Corte sí. Constitucional. Pero es que aquí la intención es lo que vale. Puede hacerlo o no hacerlo, pero aquí lo que vale es la intención. Es decir, Petro en medio del desespero, del arrodillamiento. Entonces yo voy a echar aspersión aérea con glifosato. Bueno, Ricardo dice que no es glifosato. ¿Será agua, Ricardo? ¿O será unas piñatas que van a echar ahí con unos regalos, unos juguetes para los niños? No, es glifosato que ya compró. Lo compró en febrero en un contrato a la Dow Chemical y que que puede ser prorrogable. Colombia, hoy es un día histórico. Petro, el de la izquierda petrista, Aurelio, amenazando con la aspersión aérea de glifosato como manda el imperialismo, arrodillado como todo. Yo sabía que se le iba a salir el antiimperialista. 8 de la mañana, 44 minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. La motivación que tuvo el presidente Gustavo Petro para hablar del regreso eventual de la fumigación aérea con glifosato de los cultivos ilícitos ha sido la seguidilla de azonadas, de secuestros por parte de supuestos integrantes de comunidades en zonas cocaleras, de integrantes de la fuerza pública. El caso más reciente ocurrido en una vereda del Tambo, Cauca, que mantuvo secuestrados durante más de 24 horas a 45 militares. Pero no es el único hecho en el que se presentan este tipo de actuaciones que son ilegales. Según cifras oficiales, de acuerdo con lo que existe en los registros de la Fiscalía, este año se han cometido 52 azonadas en el país, 39 de ellas en contra de militares. En el grupo que involucra a integrantes de las fuerzas militares, 29 casos están en indagación en la Fiscalía, 6 en investigación formal con alguna persona imputada o vinculada formalmente a la investigación y solamente 4 están en etapa de juicio. La mayor concentración de estos casos de azonadas y secuestros por parte de la supuesta comunidad de integrantes de la fuerza pública están en Nariño con 9 casos, en Cauca con 7, Valle del Cauca con 4 y Cali con 3, lo que implica que claramente está sobrepuesto el mapa de las azonadas y secuestros de militares por parte de la comunidad con los sitios en los... Atención, Israel está esta mañana bombardeando Doha, la capital de Qatar. El ataque tuvo el visto bueno de la Casa Blanca. Están confirmando que después del bombardeo de hace algunos segundos cayeron varios líderes de Hamás que estaban refugiados escondiéndose allí en Qatar. Noticia urgente. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, esta es una información que acaba de salir. Primero se supo que había bombas cayendo sobre Qatar, sobre el distrito de Qatara en la ciudad de Doha, en la capital. Recordemos que Qatar es un país mediador en las negociaciones para alto al fuego en la guerra de Gaza y por lo tanto allí en Doha se alojan las delegaciones, los miembros de Hamás que toman parte de esa negociación. La verdad es que es un país que no está acostumbrado a estos ataques y así lo recogían y lo subían a las redes sociales. Escuchemos. Son por lo menos 2 bombazos los que se sienten y se ve a la gente huyendo, escapando en este barrio residencial. Luego salió un comunicado por parte del ejército israelí confirmando que ellos habían llevado a cabo un ataque preciso contra altos mandos de la organización terrorista de Hamás. Dice este comunicado, dice que se esconden allí en Qatar y que son los responsables de la masacre del 7 de octubre. Lo que llama la atención es que en todo el comunicado del ejército israelí nunca menciona ni a Doha ni a Qatar, pero enseguida la prensa israelí reconoce que conversa con altos mandos del ejército israelí y que ellos confirman que efectivamente han llevado a cabo esta operación allí en Doha. Dicen que es un ataque de precisión, pero ha sido en un barrio altamente, densamente poblado en la capital de Qatar. Ahora también ha salido un comunicado por parte del gobierno qatarí condenando este cobarde ataque criminal. Dice que es un ataque que viola con el derecho internacional. El comunicado está firmado por Mahed Al-Ansari, que es el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar y que es la persona que permanentemente está informando por el estado de avance de esas negociaciones. El funcionario entrevistado por Canal 12 de Israel, el funcionario del gobierno israelí, no se ha dado a conocer su identidad, pero se dice que es un alto funcionario del gobierno, confirma que habrían tenido
el visto bueno de la Casa Blanca para llevar a cabo este ataque. Néstor, no estamos hablando ni contra un país que no funciona como el Líbano, ni Siria, que estaba en una guerra civil, sino de un país que estaba reconocido como mediador por Israel, donde se lleva a cabo este ataque sobre lo que serían miembros de Hamás que habitarían allí en esa ciudad, Néstor. Silvia, esto lo que quiere decir el señor Netanyahu: la aviación, el ejército de Israel no va a tener ninguna consideración de fronteras. Las posibilidades de seguir negociando, porque estaban allí en Qatar negociando algo de paz para el Medio Oriente, obviamente también fueron dinamitadas esta mañana. Lo que sabemos es que es una zona residencial, no son parte de las oficinas políticas del gobierno catarí. Por lo tanto, no sabemos cómo va a continuar esto, pero sí, claro, la posibilidad de que se puedan mover los miembros de Hamás y poder participar en estas conversaciones se ve tremendamente reducida en este momento. Y no solamente hay que pensar que la relación de Israel con Qatar es tremendamente turbia, digámoslo de alguna manera, porque en este momento la justicia israelí está investigando al equipo de Benjamín Netanyahu porque los acusa de haber recibido sobornos para permitir que Qatar financiara a Hamás, que se financiaran, por ejemplo, las armas que usó Hamás en el ataque del 7 de octubre. El gobierno de Netanyahu niega esto, pero hay 2 de sus asesores directos que están en la cárcel como medida preventiva mientras se lleva a cabo esta investigación por parte del gobierno de la justicia israelí. Por lo tanto, hay una relación bastante difícil entre Israel y Qatar. Por una parte lo reconoce como mediador, por otra parte se presta para estos intercambios con Hamás, y por otra parte también le dice, lo acusa de albergar a los terroristas de Hamás. Bueno, pues bombardeo al mediador, así no hayan sido, Silvia, oficinas públicas, es un bombardeo en zona residencial en Doha, que es la capital de Qatar. 8 de la mañana, 50 minutos. Esta mañana, Felipe, hay un rollo gigante con una carta que niega la Casa Blanca que esa sea la firma del presidente Donald Trump, una carta que supuestamente le envió Trump a Epstein, el pederasta de los Estados Unidos, Felipe, para el cumpleaños 50. Esa carta con el dibujo, la silueta de una mujer, y escribe unas cosas, ya va a escuchar usted, la firma del presidente Donald Trump. La publica esta mañana, ahí lo ve abajo, la silueta de la mujer. Ya le voy a contar lo que dice en el cuello, en el pecho, en el torso, en el ombligo de esa carta. Es la celebración supuestamente que envía, la carta celebratoria que envía Donald Trump a Jeffrey Epstein. Y la polémica es alrededor de la firma, de si esa es la firma de Donald Trump o de las pruebas que tiene el Wall Street Journal, que desde hace tiempo venía diciendo de la existencia de esta carta, vinculando por enésima vez al presidente Trump en las fiestas con niñas con menores de edad que organizaba el señor Epstein. Ese Epstein sí ha hecho más daño muerto que vivo, ¿no? Bueno, es que vivo le hizo muchas Qué fiestas. Fantasma tan berraco el que tienen ahí los gringos con ese señor Epstein. Y el presidente Trump es consciente del daño que le hace el tema de Epstein. No, claro, por supuesto. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, este ha sido un escándalo que se ha venido creciendo en los últimos meses porque primero el mismo diario Wall Street Journal había publicado un artículo donde decía que tenían en su poder una carta que el presidente Donald Trump había enviado al pederasta Jeffrey Epstein con motivo de su cumpleaños número 50 en el año 2003. Allí describían la carta, decía que iba firmada, tenía la firma del presidente Donald Trump y también daban detalles de esa carta. En su momento, el presidente de los Estados Unidos dijo que dicha carta no existía, que era falsa, que era un montaje y que él jamás había firmado esa carta. Pues hoy lo que estamos conociendo es la carta con la firma aparentemente del presidente Donald Trump y tal cual como el Wall Street Journal había reportado en un principio que era esa carta. Nuestros usuarios en YouTube pueden verla allí en pantalla. Es la silueta de una mujer trazada a mano, y la carta está escrita con letras escritas en computador o en máquina de escribir. Dice, en el área donde es el cuello del cuerpo de esta mujer, voz de fondo: debe haber algo más en la vida que simplemente tenerlo todo. Donald hace referencia a que esto lo dice Donald Trump. Sí, lo hay, pero no te voy a decir qué es lo que es. Dice esta frase supuestamente atribuida a Donald Trump sobre el área del pecho de esta silueta de mujer. Responde Jeffrey:
Tampoco yo, y también sé qué es. Nuevamente dice Donald, tenemos algunas cosas en común, Jeffrey. Jeffrey responde, sí, yo he llegado a pensar eso. Donald dice más abajo, los enigmas nunca envejecen. ¿Te has dado cuenta de eso, Jeffrey? Responde Jeffrey, de hecho, está claro para mí la última vez que nos vimos, que te vi. Y responde Donald, un amigo es una cosa maravillosa. Feliz cumpleaños, que tengas un excelente día y otro maravilloso secreto. Y al final aparece Donald J. Trump con la firma al parecer en su puño, en su mano, del presidente de los Estados Unidos. ¿Qué está diciendo la Casa Blanca frente a esta más reciente revelación, ya viendo la carta? La secretaria de prensa Caroline Leavitt en las últimas horas escribió a través de su red social X, digamos que nuevamente negando la autenticidad de esta carta. Dice que el último artículo publicado por el Wall Street Journal demuestra que toda la historia de la supuesta tarjeta de cumpleaños es falsa. Como he dicho desde el principio, es evidente que el presidente Trump no dibujó ni firmó esa tarjeta. El equipo legal del presidente Trump seguirá llevando el caso a los tribunales con la mayor determinación, porque recordemos que cuando el Wall Street Journal publicó este artículo en una primera medida hace algunos meses, el presidente de los Estados Unidos demandó al periódico por injuria y calumnia. Y en estos momentos esa carta también está en el poder de un comité de veeduría de la Cámara de Representantes que se encuentra adelantando una investigación en contra del presidente Donald Trump por los supuestos archivos de Jeffrey Epstein y la supuesta lista Epstein, que recordemos, la línea más reciente del gobierno de los Estados Unidos es que es un montaje de los demócratas, así como lo fue el montaje de la trama rusa. Pero el Wall Street Journal, de hecho, también está involucrado hoy en una gran noticia que tiene que ver con los medios de comunicación, y se trata de la batalla por la sucesión en la poderosa familia Murdoch, que parece haber llegado a su fin con un arreglo multimillonario. Los Murdoch son los dueños del Wall Street Journal. Lo primero que hay que decir es que ese apellido está relacionado aquí en Estados Unidos y en gran parte del mundo con poder, medios de comunicación y conservatismo. Rupert Murdoch, el patriarca, logró construir un imperio en los medios encabezados por medios controversiales como Fox News, sensacionalistas como el New York Post, o más de centro derecha y análisis como el Wall Street Journal. Y ya hay heredero escogido. No fue fácil ni tampoco barato. El sucesor de Rupert Murdoch, después de un pulso familiar que capturó la atención de medios en el planeta, es Lachlan Murdoch, de 54 años. Lachlan estuvo metido en una disputa legal y en un proceso en cortes contra sus hermanos James, Liz y Prudence Murdoch. El patriarca quería cambiar los términos de un fondo o fideicomiso familiar y separar del mismo a los 3 hermanos de Lachlan. El objetivo de Rupert, de 94 años, era garantizar que su sucesor mantuviera el imperio como protector de la voz conservadora en inglés en todo el mundo. Y lo logró. Al menos por ahora, los 3 hermanos de Lachlan recibirán $1.100 millones cada uno por su participación accionaria que se encuentran en ese fideicomiso familiar, y de allí saldrá esa plata. Entonces el fondo dejará de existir y se creará un nuevo fondo en el que estén Lachlan y sus 2 hermanas menores, Chloe y Grace, que tienen 22 y 24 años. En teoría aquí todos consiguieron lo que querían. Lachlan el control total sobre el imperio para poder garantizar la línea conservadora dura, y sus hermanos la separación de un conglomerado con el que no estaban de acuerdo por sus posturas políticas, a cambio de 3 cheques bastante gordos que pasarán a engrosar las fortunas que ya han heredado de su padre y de ese emporio del conservatismo que hoy no les gusta. En lo práctico no vamos a ver ningún cambio notable. Lachlan ya venía manejando el conglomerado de medios, entonces en términos de línea editorial es probable que los televidentes sigan viendo el mismo tono irónico y agresivo en programas como Gutfeld en Fox News o los guiños de Sean Hannity al presidente Donald Trump. Así como también es posible que en el Wall Street Journal se continúe viendo una línea crítica del gobierno en puntos tan sensibles como este de la carta que está publicando el diario estadounidense la mañana de hoy, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Aunque el presidente Petro no menciona la molécula, no quedan dudas de que habla del glifosato, el herbicida usado históricamente para fumigar las matas de coca, que está prohibido, por lo menos condicionado por la Corte Constitucional desde 2017, cuando reconoció los daños ambientales y posibles afectaciones en la salud de las comunidades que están expuestas a él. Por eso, aunque el presidente dice que donde la ciudadanía ataque al ejército habrá fumigación aérea, le pide al alto tribunal reconsiderar su sentencia. En realidad,
es una decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes que está adscrito al Ministerio de Justicia, donde deben cumplir varios requisitos. El principio de precaución, la consulta previa, la investigación científica y la evaluación de los daños que en el pasado se hayan ocasionado a las comunidades. Es un cambio radical en la posición sobre cómo debe ser la lucha contra el narcotráfico, porque el petrosenador llamaba a esta política de la... 8 de la mañana, 58 minutos. Hoy vamos con 5 claves para organizar nuestras finanzas de aquí a fin de año. Primero, tener metas claras. No es lo mismo decir voy a ahorrar que tener un objetivo definido. Por ejemplo, el diciembre de los hijos, un viaje postergado, un fondo de emergencias. Defina sus metas. Segundo, use el método del sobre. Separe desde el principio cuánto va para el mercado, transporte, salidas, deudas. Hoy se puede apoyar en herramientas que ayudan a no gastar más de la cuenta. Tercero, revise suscripciones y cobros invisibles, plata que se va sin que se note. Cancele lo innecesario y rediríjalo al ahorro. A veces el truco está en cerrar la llave que gotea. Cuarto, compre con cabeza, no con afán. Y quinto, apóyese en alternativas que lo presionen a ahorrar sin la tentación de gastarse el dinero. Un CDT puede ser una buena opción, por ejemplo. Consejos que nos comparte a esta hora Van 100. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 9 de la mañana en punto, cae el precio del dólar en Colombia y sigue bajando por debajo de los 3.940 pesos, pero se fortalecen las criptomonedas, principalmente el Bitcoin, en el cual invierten hoy cerca de 5 millones de colombianos, principalmente entre los 20 y los 40 años de edad, con el Bitcoin cotizándose en este momento en 112.571 pesos en las últimas 24 horas, registrando una ganancia del 1.22% y en la última semana acumulando un avance del 3,5%. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. 9 de la mañana, 1 minuto, Felipe. Como lo había prometido, el ministro del Interior, Armando Benedetti, está poniendo un trino con el tema de los alcaldes y por qué los alcaldes deberían pedir permiso. Y dice el ministro que lo ofreció, lo prometió al aire, lo está cumpliendo, que la razón por la que deberían pedirle permiso al gobierno nacional es porque son alcaldes de distritos especiales, que ambas ciudades lo son, Cali y Medellín, que se rigen por una ley diferente, la 1617 de 2013. La ley que no contenga se aplica a la ley 136 de Cuando los alcaldes, dice el ministro, salen en comisión oficial, el Consejo es quien debe autorizarla.